fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Les invito a abrir su Biblia conmigo, a leer un poquito la palabra del Señor, un poquito la Escritura. Allá en Deuteronomio, capítulo número 30, vamos a leer unos poquitos versículos, del versículo número 15 en adelante hasta el 20. Capítulo 30, versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor. ¿Es posible que ya lo tenemos acá? Sí, ya lo tenemos acá en la pantalla. Ustedes lo pueden leer si no trae su Biblia, si sus ojos son como los míos, que ya no puede ver las letras chiquitas, bueno, acá puede ver las letras grandotas. Lo puede leer, todo el mundo lo puede leer. Dice la palabra del Señor de esta manera: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendito el Señor para siempre. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Todo depende de una pequeña decisión. Cosas tan importantes, tan trascendentes, tan tremendamente impactantes en la vida de cada persona, dependen de una pequeña decisión. Un sí o un no. Un sí o un no. Pareciera un contrasentido, pareciera algo que no tiene sentido exactamente. Esa es la forma. ¿Cómo es posible que algo tan importante se determine por un sí o por un no? Ahora, por otro lado, yo quiero invitarles a pensar un poquito en lo que dice la palabra de Dios en en Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo número 23. Capítulo 4, versículo número 23. El tema de esta mañana se llama Cambia tu manera de pensar. Fíjese bien, cambia tu manera de pensar. Así se llama esta predicación. La van a ver algún tiempecito después en YouTube y pueden identificarla con este tema, este nuevo título, Cambia tu manera de pensar. Proverbios capítulo 4, versículo 23, la versión regular, la que todos tienen, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero tengo otra versión,
Otra versión más actualizada, más moderna, la nueva versión, la nueva traducción viviente, así se llama, nueva traducción viviente, dice de esta manera, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Hay otra versión que dice: cuida tu mente. Pero me gusta más esta, aunque yo le cambiaría por corazón la mente, por lo que sigue. Porque fíjate bien, porque así dice la traducción que yo estoy leyendo acá, determina el rumbo de tu vida. Amén. Si lo hacemos a la traducción Moisés Laborico, entonces diría: sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque esta determina el rumbo de tu vida. Tu mente determina el rumbo de tu vida. De regreso a Deuteronomio, está la tierra prometida enfrente, exactamente a unos pasos, diríamos, considerando la grandísima extensión del desierto. La tierra prometida está enfrente de ellos, está solamente al cruzar el río, y Dios les hace una advertencia. Les dice: miren muchachos, este es el asunto. Hoy yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida se obtiene obedeciendo mis mandamientos, siguiéndome a mí, caminando en mis caminos, actuando de acuerdo a mis decretos, a mi consejo. La muerte es todo lo contrario, haciendo todo lo contrario de lo que yo digo. Escoge pues, tú determina, piensa en lo que tú quieres, ¿qué deseas para ti? Y como que Dios es una advertencia diciendo: mira, en el paquete están incluidos tus hijos. Anteriormente, allá en el libro de Éxodo, el Señor dijo: hasta la tercera y la cuarta generación. Y todavía más dice: si tú aceptas lo que yo te estoy proponiendo, dice, yo seré misericordioso hasta por 1000 generaciones. Amén. La oferta de Dios está bastante clara, bastante buena. Te dice: si vas por lo bueno, mira, si vas por el lado bueno, lo que tú hagas ahora determinará el rumbo de la vida tuya, pero no solamente de la vida tuya, pero de tu hijo, y del hijo de tu hijo, y del hijo del hijo de tu hijo, y así sucesivamente. El Señor hace una expresión que a mí me encanta, dice: hasta 1000 generaciones. Amén. Gloria a Dios. Pero por el otro lado dice: yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Tengo dos preguntas para ustedes y obviamente también para mí. De acuerdo al consejo de la palabra del Señor, que nos enseña que por cualquier cosa, sobre cualquier cosa, no por cualquier cosa, sino sobre cualquier cosa, es decir, más importante que cualquier otra cosa, está nuestro corazón, o dicho de una manera más actualizada, la forma que nosotros pensamos. Ya hace un ratito, cuando estábamos teniendo el tiempo de la enseñanza de la escuela dominical, veíamos que hay algunas cosas que pensamos muy adentro de nosotros. Afuera presentamos una expresión, una figura, una cara, pero adentro de nosotros está el verdadero yo, el que yo soy, el que tal vez pocos conocen. Ahí está ese verdadero yo. Ahora, la primera pregunta es: ¿cómo piensa usted de las cosas? La segunda es: ¿sus pensamientos son buenos o son malos? A veces nosotros llegamos a pensar que pensamientos malos son crímenes y cuánta cosa. No necesariamente. No necesariamente. A veces pensar mal es
dejar de hacer lo bueno. Gracias. Salud. Solamente dejar de hacer lo bueno. Ni siquiera en una forma activa hacer lo malo. Simplemente dejar de hacer lo bueno nace de un pensamiento. De un pensamiento. ¿Cómo les dije que se llamaba este tema? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Me gusta investigar entre las traducciones de la Biblia porque me da más inteligencia, más luz, o me permite tener más inteligencia espiritual. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12, versículo 2, dice: cambia tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir. En la versión regular, la Reina Valera, la que casi todo el mundo tiene, dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la versión regular. Muy buena. Pero cuando escuché la Nueva Versión Internacional decir: cambia tu manera de pensar, simplificó todas las cosas, lo pude entender con claridad, para que así cambie tu manera de vivir. Algunas veces nosotros deseamos, pero no podemos. Y deseamos, pero no podemos. Y anhelamos, pero no podemos. Y buscamos la forma, pero no podemos. Y siempre llegamos a esa situación: no podemos, y no podemos, y no podemos. Ahora bien, tengo que decirles algo. Le voy a dar, de acuerdo con la palabra del Señor, algunos ejemplos de cómo la gente piensa y por qué Dios tiene necesidad y la urgencia de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Mire, voy a dar algunos ejemplos, pero que sean de ayuda para comprender este mensaje. Un día vino el apóstol Pedro, en ese momento discípulo de Jesús, y le dice al Señor Jesucristo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ustedes conocen la historia, ¿le debo perdonar? Sí, Jesús dijo: sí, claro que le debes de perdonar. Y si vuelve a pecar, pues le vuelves a perdonar. ¿Hasta cuántas? ¿Hasta 7? 7 es el número perfecto. ¿Hasta 7? Y Jesús no le dijo eso. La respuesta intrínseca, la que está ahí escondida, la expresión de Jesús: Pedro, cambia tu manera de pensar. ¿Por qué tiene que ser hasta 7? Cambia tu manera de pensar. ¿Quién te enseñó que hasta 7? ¿Quién te dijo que tenía que ser hasta 7? Cambia tu manera de pensar, Pedro. No es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tu pensamiento, Pedro, no es como mi pensamiento. Tienes que entender eso. Ahora el Señor lo dijo a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis pensamientos son más santos que los de ustedes, como mis caminos son más santos que sus caminos. Dios quiere que nosotros andemos en los pensamientos de Él y en los caminos de Él. Ya basta de andar caminando en nuestros caminos y caminando en nuestros pensamientos, viviendo nuestros pensamientos. Hace ratito veíamos cómo se forman nuestros pensamientos. Normalmente nuestros pensamientos se deforman cuando estamos pequeños, porque nosotros nos encargamos de enseñarle al niño la idolatría. Nos encargamos de enseñarle al niño a mentir, nos encargamos de enseñarle al niño a robar, a ser adúltero, a ser violento, a ser grosero, a ser desobediente.
nosotros los adultos nos encargamos y vamos dándole forma y figura al pensamiento. Cuando llegan a adultos ya tienen un pensamiento deformado. Necesitan la intervención de Dios. A Pedro le habían enseñado, mira, si te ofenden una vez, perdóname, si te ofende dos, piénsale. Si te ofende tres, piénsale dos veces. Tal vez alguien le dijo, mira, dale chance hasta 7 veces. Y Pedro viene bien contento con Jesús, tratando de que él se establezca el pensamiento de Pedro. Hasta 7. Y el Señor le dice, no, cambia tu manera de pensar. ¿Cómo le dije que se llamaba este mensaje? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Otro ejemplo más. Jesús fue invitado a una fiesta de bodas. Su primer viaje misionero. No fue a evangelizar, no fue a repartir folletos, no fue a sanar enfermos, fue a una fiesta de bodas. Acababa Jesús de regresar de 40 días de ayuno, 40 días de una lucha espiritual terrible, 40 días de victorias, pero también de desgaste físico y emocional. Y ahora le invitan a una fiesta de bodas y Jesús atiende la invitación y llega y todo parece que está muy bien, pero de pronto viene la madre de Jesús, María, y tiene un problemita. María tiene un problemita. El vino se acabó. Algunos hemos pensado que María era la madrina del vino. Por eso es que ella estaba preocupada, porque ya no había vino. A lo mejor calculó mal, a lo mejor trajo más poco vino del que debía haber traído, o a lo mejor vinieron más borrachos. Algunas cosas no checó, pero el asunto es que el vino se acabó. Y entonces ella viene a donde sabe que puede haber un recurso, una respuesta a la necesidad. Viene donde Jesús y le dice, no tienen vino, se acabó el vino. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Si la Biblia registra una respuesta, le dice, mujer, ¿y yo qué tengo que ver en el asunto? ¿Qué tiene conmigo? ¿Yo qué tengo que ver con el vino y con los borrachos? Pero intrínsecamente hay una palabra de Jesús. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. ¿Por qué me pides eso ahora? Cambia tu manera de pensar. Y a veces nuestra manera de pensar tiene que cambiar para entender que hay un momento para cada cosa en la vida. A veces nosotros somos inoportunos aún para Dios. Eso se lo digo yo, no se lo dice Dios. Queremos que las cosas las haga Dios al momento que nosotros se las pedimos. Y Dios tiene que venir y hacernos entender, cambia tu manera de pensar. Cambia. Señor, pero es que ha tenido un día de perros. Dice Dios, cambia tu manera de pensar. Cambia tu pensamiento. ¿No sabes que nada sucede debajo del cielo sin la voluntad mía? Todas las cosas están bajo mi voluntad. Amén. Cambia tu manera de pensar. Ahora, a lo mejor el Señor permitió que el vino se acabara rápido para que hubiera menos borrachos. Pero alguien va a decir, ¿y entonces por qué hizo más vino? ¿Y quién te dijo que el primer vino era igual que el segundo? La Biblia dice que no era igual. Cambia tu manera de pensar. Otro ejemplo más. Todos están en la Biblia, no necesitamos citas, son historias conocidas. Otro hombre tenía 38 años de ser paralítico. 38 añitos. Algunos de ustedes ni siquiera los han alcanzado todavía. 38 años de ser paralítico.
Estaba en un estanque, estaba esperando que tuviera la oportunidad de llegar al agua, porque la tradición decía que un ángel del cielo bajaba y en ese estanque las aguas se movían. Nadie podía ver el ángel, pero sí podían ver las aguas cuando se empezaban a mover. Y la tradición decía que el primero de los enfermos, solamente uno, el primero que llegara al agua, cuando el agua se estaba moviendo, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviera, cualquier problema. No había allí limitaciones en cuanto a esta enfermedad es curable y esta es incurable. Cualquier situación, cualquier enfermedad, el primero que llegaba era sanado. Y este hombre tenía 38 años de estar paralítico y alguien lo llevó. Quiero pensar que alguien que tenía compasión de él, tal vez algún familiar, algún amigo, algún vecino, no lo sabemos, es parte de la historia que no sabemos, pero sí sabemos que él estaba allí. Y Jesús se acercó a ese lugar, al estanque, buscó y encontró, porque la Biblia dice que el que busca encuentra. Y no se fue con cualquier enfermo, había todo tipo de enfermos ahí: cojos, ciegos, mancos, mudos, sordos, locos, diabéticos, enfermos del corazón, enfermos de los riñones, del hígado, del páncreas, de cáncer, de cualquier enfermedad física o mental. Todos estaban ahí porque tenían la seguridad de que si llegaban al agua iban a ser sanados. Amén. Para esas personas había una regla. La regla era hoy. Ayer era la historia. El pasado es historia. El futuro es un misterio. El presente es un regalo de Dios. Amén. Y estaban listos. Todo el mundo estaba listo. A la expectativa. Esperando el momento que el agua se moviera para tratar de llegar primero. Los cojos, aunque cojeando, podían intentarlo. Los sordos podían intentarlo. Los mudos podían intentarlo. Cualquiera, excepto el paralítico. Él no podía. Deseaba, pero no podía. Y llega Jesús a donde estaba este hombre y le hace una pregunta. Le dice: ¿quieres ser sanado? Y el hombre empieza a responder. ¿No que les ha pasado que preguntan ustedes algo y la persona responde otra cosa que no le preguntaste? Sí. Y las personas que tienen autoridad te dicen: no te pregunté eso, respóndeme lo que te pregunté. Aprendamos eso. Si te preguntan de qué color es el cielo, no digas: no, pero eso es que en mi casa y que allá con mi abuelita, que no nos saques historias. El cielo es azul o es negro como usted. Esa es la respuesta. ¿Quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta que Jesús buscaba? Sí. Ay, Señor, ¿por qué yo no tengo quien me meta en el agua? Y aunque no está registrado en esa conversación, a mí me parece que Jesús le dijo intrínsecamente: paralítico, cambia tu manera de pensar. Para ser sanado necesitas que alguien te meta en agua. Cambia tu manera de pensar. En otras palabras, le está diciendo: ¿habrá para Dios algo imposible? Cambia tu manera de pensar. Y para corroborar este pensamiento le dice: levántate, toma tu lecho. Y les go home por el callejón. Vete, lecho. Vete. Ya. Cambia tu manera de pensar. Como que es mucho ya, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar. Bueno, había otra situación. Estaba Jesús enseñando en un lugar
ahí en el monte, el desierto, no había las comodidades que tenemos nosotros ahora en los lugares de enseñanza, no había aire acondicionado, tal vez no había ni siquiera sombras, árboles con sombra, al sol, al calor del día, y había una multitud, dice la palabra del Señor, como de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Y Jesús se puso a predicar, se puso a enseñarles la palabra del Señor. Creo que la cosa más importante que puede sucederle a la vida de una persona es que alguien le enseñe la palabra de Dios, los misterios de Dios, que los misterios se revelen, que se corra el telón, que podamos entender. No importa cuánto tiempo se tenga que pasar, pero es importante que la persona reciba, porque si no entiende, dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador, si no entiende, entonces va a suceder algo. Todo lo que no entiendas, viene Satanás y te lo quita. Por eso es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para poder entenderle a Dios. Porque si queremos entenderle con la manera que nosotros pensamos humanamente, no lo vamos a hacer. Por eso hay tantas interrogantes, tantas preguntas que la gente se hace, como por ejemplo, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre? Otros dicen, si existe Dios, ¿por qué hay niños que los padres los dejan adentro del carro? No los abandonaron, pero se les olvidó que tenían al hijo ahí, lo dejan adentro del carro y cuando regresan el niño ya está cocinado. Si Dios existe, dirán los que han sufrido quebrantos en su matrimonio, ¿por qué mi marido me engañó? ¿O por qué me abandonó? Algunos dirán, si Dios existe, ¿por qué mis padres murieron y me dejaron ahí, en medio de la nada? Y cada quien tendrá su propia versión de su problema, de su necesidad. Si Dios existe, yo quiero decirte que Dios existe, pero no podemos entenderlo con nuestros pensamientos humanos, porque nuestros pensamientos humanos, son limitados. Necesitamos entender a Dios, y para entenderlo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Así que había como 5,000 hombres, y vienen los discípulos de Jesús, y de pronto en su pensamiento humano le dicen, Señor, estamos un poco preocupados. Todo estaba muy bien hasta ahí, estamos un poco preocupados. Mira la hora que es, ya te tardaste demasiado. Esta gente ha estado mucho tiempo allí en el sol, en el calor del día, no tienen agua y no tienen comida. Y si te tardas un poquito más para cuando se vayan, ya no va a estar abierto el HIV. Y son tanta gente que la tienda de la esquina no va a ser suficiente para ellos. Van a desmayarse en el camino. Despáchalos ya para que tengan oportunidad de parar y comprar algo para comer. Y Jesús les contesta de una manera, les dice, cambien su manera de pensar, muchachos. Denles ustedes de comer. Ya que están preocupados por ellos, ustedes denles de comer. Y le dice, Señor, nosotros, y tal vez el Judas, el de la ofrenda, dijo, Señor, recogimos la ofrenda y apenas fueron 200 denarios. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente con tan poquito dinero? Y Jesús seguía en la misma, pues cambia de manera de pensar. ¿Qué tienen? Pues no tenemos nosotros nada, pero deja ver qué encontramos por ahí. Y salen así como flechas todos los discípulos de Jesús, checando con todo el mundo, los que estaban ahí, qué había, y encontraron a un muchachito que tenía apenas un bolso con 5 panes y 2 peces. Y vienen contentos, pero tristes. Señor, aquí está lo que tenemos, pero ¿qué es esto para tantos? Y Jesús le dice, muchachos, cambien su manera de pensar. Pásenme. Y Jesús toma los panes y los peces
Y no sé si fue antes o después, pero Jesús les dice a ellos: vayan y acomoden a la gente, de 50 en 50 y de 100 en 100. El que no esté alineado con esta instrucción no come. Y ellos decían: con 5 panes y 2 peces. Y es Jesús diciéndoles otra vez: cambien su manera de pensar. Y van y acomodan a la gente. Y viene el Señor, ya están acomodados todos. Mira, de este lado están los 50 y de este lado están los 100. Bueno, entonces vamos a orar. Y ora por aquellos panes y aquellos peces. La comida es suficiente para una persona. Y Dios empieza a operar un milagro. La pregunta que tengo para ustedes: ¿el milagro lo operó Dios por el pensamiento de los discípulos o por el pensamiento de Cristo? Obviamente que por el pensamiento de Cristo. Entonces es necesario que nosotros elevemos nuestros pensamientos para estar a la altura del pensamiento de Cristo, y no que Cristo baje el pensamiento suyo a la altura del nuestro. El nuestro es no se puede, el de Él sí se puede. El nuestro es no tengo, el de Él sí tengo. Sí, amén. El nuestro es no sé, pero el de Él es sí sé. Si alguno tiene falta de sabiduría, tiene falta de conocimiento, demándelo a Dios y Él le dará en abundancia y no le reprochará nada. Amén. Así que entonces cambia tu manera de pensar. Otro ejemplo más. Se estaba celebrando una cena de gala. Todo por causa del agradecimiento que algunas personas tenían a Jesús. Si tú estás agradecido con Dios por algo, da lo mejor que puedas. Ese es mi consejo. Amén. Lo mejor que puedas. Si tienes que ser generoso, aprende a ser generoso con Dios. Si quieres ser mezquino, vuélvete mezquino con el diablo. Pero con Dios es generoso. Estaban en la casa de Simón el leproso. Y en esa casa, ahí vivía este hombre que le decían el leproso porque en algún tiempo de su vida fue leproso, pero indica que Jesús lo había sanado. Lo sanó de la lepra. No sabemos si fue una situación personal, privada, o vino junto con aquellos 10 leprosos que vinieron delante de Jesús. No lo sabemos. Solamente sabemos que él había sido un leproso y ahora estaba libre de la lepra porque Cristo lo había sanado. La tradición nos dice que en su cara había las cicatrices de la lepra, en la piel, que en sus manos le faltaban falanges, es decir, pedazos de dedos, por causa de cómo la lepra se los había arrancado, pero ahora estaba sanado, estaba vivo y el hombre estaba contento y estaba agradecido con Jesús. Y al saber que Jesús venía para la ciudad de Betania, él y junto con Lázaro, el que había estado muerto 4 días, el que ya hería, y sus familias decidieron, por gratitud a Cristo Jesús, prepararle una cena, invitarlo, que Jesús fuera el invitado de honor. Y bueno, estaban en la casa de Simón el leproso y todo estaba muy bien en ese lugar, y entonces ellos preparan las mejores comidas, los mejores entremeses, los mejores vinos, las mejores bebidas, la mejor música. El ambiente estaba totalmente propicio y adecuado, estaba ad hoc a la persona que tenían ellos enfrente de Dios, que era Cristo Jesús, y todo estaba muy bien. Y María y Marta, que eran hermanas de Lázaro, estaban felices porque su hermano estaba resucitado, estaba vivo. Lázaro estaba sentado al lado de Jesús, y me parece que al otro lado de Jesús estaba Simón el leproso. Y todas las cosas estaban bien, y de pronto María se desaparece de la escena
y va y secretamente trae un frasco de alabastro, dice la palabra del Señor, un frasco de alabastro, un perfume caro, un perfume de nardo puro, muy caro. Ese perfume tenía el costo de lo que una persona gana al año. Aquí en Estados Unidos, el salario más bajo anual anda en los $12,000. Esa es extrema pobreza. El más bajo. Obviamente que hay personas que ganan mucho menos que eso, ¿no? Lo entendemos. Pero lo que está calificado o clasificado, una persona que gana $1,000 al mes, $12,000 al año, eso ya está considerado una extrema pobreza, de acuerdo con los estándares de esta nación. Si ese perfume hubiera costado $12,000, es bastante carito, ¿no creen? Sí, amén. Pero así como hay personas que ganan $12,000 al año, hay otros que ganan 24,000, y otros que ganan 48,000, y hay otros que ganan $100,000 al año. Así que no lo sabemos. Lo que sí podemos saber era que el perfume era bastante costoso, perfume caro. Y esta mujer tuvo que haber hecho algún esfuerzo, tuvo que haber tenido alguna visión, tuvo que haber cambiado su pensamiento en algún momento de su vida como para sacar sus ahorros y comprar este perfume altamente costoso y esperar el momento. Y las cosas no suceden por casualidad, no son circunstanciales. Ella estaba esperando un momento, viene exactamente en el momento justo, trae su perfume, lo rompe, porque no había manera de sacar el ungüento que viene él, y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Jesús sentado, ella de pie. Me parece que ni siquiera se paró enfrente de él porque estaba a la mesa. Esas son mis imaginaciones, son mis cálculos. Así que tuvo que venir por atrás y le quiebra el perfume, el frasco de alabastro, y derrama aquel perfume sobre la cabeza de Jesús. Y entonces yo creo, esta es mi imaginación nada más, le doy gracias a Dios por mi imaginación, que Jesús tuvo que haberse volteado a ver quién estaba haciendo eso. Estaba una mujer ahí que en algún momento de su vida cambió su manera de pensar. Sí, amén. ¿Se acuerdan que estaba sentada a los pies de Jesús? Mientras Marta estaba allá en la cocina, dando cucharazos y golpeando el sartén porque estaba enojada, hasta que reventó, explotó, y viene y le dice a Jesús: no te da cuidado que mi hermana me ha dejado sola, mientras ella está aquí sentada a tus pies, yo estoy allá, trabaje y trabaje. Y quién sabe cuántas cosas más le podría haber dicho. Y el Señor la tranquiliza y le dice: Marta, 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 cambia tu manera de pensar. Mira, hay varias cosas en la vida, pero María cambió su manera de pensar, escogió la mejor parte. Amén. Amén. Martita, tú podías haber escogido eso también. Ahora Marta está en esta celebración, en esta cena. Marta está sin decir ni pío, está contenta sirviéndole al Señor que le había resucitado a su hermano, y María se desapareció, y de repente viene y pasa lo del perfume. Y la palabra del Señor dice que de pronto, obviamente Jesús tuvo que haberse dado cuenta porque el perfume fue derramado sobre él, pero había mucha gente en el salón, en la casa, mucha gente. Y de pronto, uno a uno, se dieron cuenta de que algo estaba pasando. ¿Y saben por qué? La Biblia registra este hecho: y la casa se llenó del olor del perfume. Bendito Dios. ¿Qué está pasando aquí? Y tal vez en medio de ese aroma, de ese ambiente, de ese perfume delicioso, había un peso de la palabra del Señor diciendo: alguien cambió su manera de pensar.
escogió la mejor parte. Alguien escogió la bendición y no la maldición. Y se levanta Judas. Y en un acto de protagonismo sin límite, en palabras mías, dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que se haga tal desperdicio? ¿Cómo han desperdiciado este valor del perfume? Este podría ser vendido por 300 denarios. Y utilizar el dinero para dárselo a los pobres. Y la Biblia registra la respuesta de Jesús: déjala, con autoridad, pero intrínsecamente tal vez le estaba diciendo: Judas, Judas, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. ¿Creen ustedes que todos estos ejemplos que les acabo de dar son casualidad? No, no son casualidad. Es un mensaje de Dios para nosotros. Sí, amén. Cambia tu manera de pensar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de tu corazón se determina el rumbo de tu vida, dice Dios a través de el sabio que escribió el libro de los Proverbios. De tu manera de pensar se determina la clase de vida que tú vas a vivir. Hay gente que se despierta en la mañana con un pensamiento fijo en su corazón diciendo: este es un día triste. Y sabes una cosa, sus pensamientos tienen la capacidad de acomodar las situaciones y las circunstancias de manera que se conviertan exactamente en lo que esta persona está pensando. Job llegó a decir: lo que temía en mi corazón, esto me ha acontecido. Todo lo que yo pensaba que pudiera pasar, exactamente esto es lo que ha pasado. ¿Por qué es que pasan estas cosas? Por esa pequeña decisión. En México, a manera de broma, me acuerdo cuando éramos niños, y yo creo que todavía existe eso, teníamos un bichito muy jocoso. Decíamos: ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? La realidad es esta: ¿con quién te vas? ¿Con quién te vas este día? ¿Con Dios o con el diablo? Un último ejemplo, por tiempo. Eran días gloriosos. La cosa estaba ardiendo. Lo que anoche veíamos en el concierto en el que estábamos, yo hacía ojo de pájaro, le eché números que había como unas 10,000 personas. Tal vez no había tantas, pero 7,000, 8,000 sí las había. Qué bueno que no había más, porque no hubieran cabido. Yo pensaba en ese momentito y ahorita me estoy dando en la cabezota con mis propias palabras: cambia tu manera de pensar. Y si pasa algo aquí, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde corremos? Las autoridades estaban preocupadas, por eso no querían que hubiera demasiada gente, porque si llega a suceder algo, un cortocircuito, alguien que golpea a otro y se hace nunca sabes. Y luego las puertas cerradas. Las puertas cerradas. Y entonces, bueno, estábamos ahí, pero lo que quiero decirles no es el lado negativo. El lado positivo era qué cosa tan tremenda cuando el pueblo de Dios se levanta y se une
y se junta y están todos en un mismo sentir. ¡Qué cosa tan tremenda! Bueno, los días de la iglesia inicial, la iglesia primitiva, le llamamos a veces, aunque no es muy justo el concepto, la iglesia que comenzó cuando Jesús resucitó y los discípulos empezaron se convirtieron en apóstoles y empezaron a levantar la iglesia. Era una iglesia tan tremendamente avivada que dice la palabra del Señor que las ciudades estaban enloquecidas. Estaba una situación tan tremenda porque todos los que eran los cristianos iniciales eran personas que dentro de su sencillez tenían una característica diferente, eran personas diferentes, se juntaban, convivían, apenas salían de sus trabajos y ya estaban juntos con los hermanos. Había un deseo, una necesidad de estar juntos, tal vez no como ahora, en que la única cosa que quieres es que el domingo se pase rapidito. Y yo quiero decirte una cosa: el domingo es de Dios. Amén. Es de Dios, todos los días son de Dios, pero por alguna razón el domingo es especial. Entonces, bueno, la iglesia estaba en todo su esplendor, en todo su apogeo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que tenían propiedades que no eran de más, vamos a llamarle así, las vendían y traían el precio de lo que habían vendido y lo ponían a la mano de los apóstoles para que se administrara, para que los pobres no fueran tan pobres y para que todo el mundo tuviera una forma diferente de vida. Era algo que Dios estaba produciendo en la vida de aquellos, y se cumple lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no había ningún necesitado. Y había una pareja allí en la iglesia que no tenía mucho tiempo, no habían todavía madurado, pero estaban animados, contagiados por el entusiasmo, por la animosidad, el gozo, el fervor de todos los demás. Y estos se llamaban Ananías y Zafira. Y de pronto Ananías, yo creo que fue Ananías, espero que le haya dicho a Zafira: oye, Zafira, ¿qué tal si vendemos el solarcito que tenemos ahí por allá por tal calle que no lo ocupamos y traemos el dinero y lo damos a la iglesia para que los discípulos, los apóstoles lo manejen y haya bendición para la iglesia? ¿Qué tal? Pues me parece bien. Y manos a la obra, van con el apóstol y le dicen: mira, tenemos un solarcito, lo vamos a vender y el precio que nos paguen lo vamos a traer para la iglesia. Bueno, muy bien, si eso es lo que han dispuesto en su corazón, perfecto, bienvenidos, Dios los bendiga. Y se van, hacen el negocio, y cuando tienen el dinero en la mano, no sé cuál de los dos, por ser Día de las Madres, le vamos a echar la culpa a Ananías. Pero si fuera el Día del Padre, le echábamos la culpa a Zafira. Oye, vieja, ¿no te parece que es mucho? Y nosotros le metimos dinero a ese terreno, pusimos la cerca y lo hemos mantenido limpio y nos ha costado. ¿Por qué no le sacamos una parte para recuperar nuestra inversión? Es justo, ¿no es cierto? Y sabe cómo es el Día de las Madres. Dijo: mira, sácale eso y un poquito más para que me hagas un regalito, para que me lleves a comer fuera. Hoy no quiero comer con los hermanos. Ya está. Sacan, y entonces, muy contento, cantando una canción que cantaba la iglesia de antes. Ya la iglesia ya no la canta. La iglesia de antes cantaba una canción que decía: camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. ¿Se acuerdan? Y ahí va directo a la iglesia, llega donde está el apóstol Pedro
recibe de una manera que no esperaba. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste, en otra traducción podríamos llamarle así, por qué dejaste que Satanás se metiera en tu pensamiento? No le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Y atrás de ti, a la puerta, están los jóvenes que te sacarán. Y este hombre, tal vez un infarto fulminante, no sabemos qué, con precisión. Pero sí podemos oír el golpe del azotón sobre el piso. Y tal vez hasta podamos ver el polvo que se levantó. Y entran algunos jóvenes y lo sacan. Lo sacaron. La razón no cambió su manera de pensar. Tres horas después viene Safia, muy contenta. Según esto, habían hecho una gran obra de caridad. Y llega donde Pedro. Y Pedro le dice: dime, Safia, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dice: sí, en tanto. Y Pedro le dice: ¿ves esas marcas que están en el piso? Las marcas de las pisadas son de unos jóvenes que están afuera. Y las marcas prolongadas son las de tu marido. Lo sacaron muerto. Y también a ti te sacarán. Silencio absoluto. Hasta que sigue otra vez el mismo golpe sobre la tierra. La razón, tomaron la decisión equivocada. ¿Qué verdad tan tremenda está en la palabra del Señor? Cambia tu manera de pensar. Para que así cambie tu manera de vivir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él se determina el rumbo que tomará tu vida. Concluyo diciéndote este pensamiento de parte de Dios. Amén. Dice Dios: escoge la vida para que vivas tú. Amén. Y tu descendencia. Amén. Dicho en otras palabras, cambia tu manera de pensar. Amén. Cambia tu manera de pensar. Y cambiará tu manera de vivir. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Que Dios los bendiga esta mañana.